Y por eso, pues, ya pusimos el ejemplo del hijo pródigo. Y el Eterno, pues, nos hace entender que ese hijo pródigo, pues pidió su herencia. Y la herencia era de este mundo, porque fue parte de su herencia. Y eso se termina porque es limitada. ¿Qué es lo que te quiere dar todo? Perdón, ¿qué es lo que te quiere dar el Eterno? El Eterno te quiere dar todo. Por eso dijo David, en el libro de Crónicas, el rey David, de lo que tú me diste te doy. ¿Qué me dio? La vida, la gloria, el poder, la riqueza, la capacidad creativa. Entonces cuando le damos la honra a Él, pues hacemos lo que Él dice que podemos hacer. Entonces, ¿qué nos da el Todopoderoso? Todo. Y eso solamente se tiene cuando se recibe. Cuando se recibe poder, el poder del todo. Y por eso dice la palabra, y recibirás poder. Si Yeshua es la luz, y la luz es la luz de la instrucción, de la Torah, y entonces pues viene esa forma de enseñarle al mundo a recibir la luz del todo, la luz del poder. Y buscamos otra vez lo que tratamos en la mañana, hacemos un pequeño repaso para aplicar en esta noche de escuela de guerra espiritual, aplicar estos principios. Y la pregunta es, ¿buscar a Dios o buscar al reino? ¿Qué es lo que hay que buscar? Si nosotros buscamos una relación con Dios, siempre la hemos tenido. Que no nos demos cuenta lo que Él nos dice o que no lo hemos aprendido a escuchar es otra cuestión muy diferente. Pero el pueblo judío tenía conexión con el Señor. Recibió los mandamientos, recibió las fiestas, recibió una cultura, recibió el idioma. Todo eso es Kabbalah, recibir. Entonces viene Yeshua y dice, ok, ustedes ya tienen una conexión con el Creador, pero ahora necesitan saber el reino, cómo funciona el reino de los cielos, porque los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre sus gobernados, mas en el reino de los cielos no será así. Entonces, si no aplicamos las leyes del reino, pues estamos desligados y nos quedamos en este reino terrenal. Y es allí donde viene la ansiedad, la duda, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y las creencias religiosas, que desafortunadamente pues las cambiamos el conocimiento del Creador por las creencias religiosas. Por eso dice el libro de Mateo, dijo Jesús, arrepentidos, porque el reino de los cielos se acercó. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los Goim, de los gentiles, de los idólatras. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuál fue el resultado de eso? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acercó? A través de la luz. Esa luz tiene 10 pasos, 10 niveles, 10 sefirot. 3 intelectuales, 6 emocionales y una vasija que lo llena todo. Entonces estamos trabajando las 6 emocionales y la vasija, que es prácticamente el Shabbat. Y por eso, o el jubileo, si lo tomamos como días, entonces el Shabbat. Si lo tomamos como años, 7 años, entonces es el año de Shemitah, cuando se le paga se le devuelven los bienes. Y de aquí en adelante, si lo tomamos como años, son los 49 años, ese es el año del jubileo. Y por eso el valor, de acuerdo a como tú te valores, de aquel que había caído en esclavitud de la deuda, es si le ibas a comprar la propiedad, empezando los 7 años, los primeros 7 años del jubileo, tenía más costo. Y si estaba acabándose el jubileo, pues valía menos. Es porque, ¿por qué valía menos? Porque cuando nosotros nos valoramos, las deudas no valen nada. No nos preocupamos por la deuda porque sabemos que ya está paga. Entonces aparece el dinero, el rescate. Por eso que un familiar podía rescatar al otro. Ahora viene Jesús rescatando la humanidad, trayendo la ley del jubileo, el año agradable al Señor, la libertad para los cautivos
y la sanidad para los quebrantados de corazón. Todo este proceso nos permite, si dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues busque primero el reino del Señor y su justicia, que lo demás va a venir añadido. Entonces quizás no es orar ni ayunar más, ni debatir por doctrina, porque no es que sea malo, es que es parte del proceso. Profundizar en la relación con el Creador, pero si no cambiamos las circunstancias, porque una verdad es la relación y la otra es el sistema de leyes. Puedo tener una buena relación con el Señor, pero si no aplico sus leyes, me desconecto. Entonces, ¿de qué me sirve saber que tenemos poder y autoridad sobre las galaxias, de las constelaciones familiares, qué sé yo? ¿De qué me sirve eso en la vida práctica si no estoy cambiando absolutamente nada? Entonces, pues, obviamente el Creador nos ama y te ama y quiere todo lo bueno, pero requiere conocer el sistema legal, sus leyes, porque esas son las que nos dan primero la relación con el Eterno, con el Rey, y segundo, el reino, cómo funciona el reino del Rey. Por eso dice en el monte y luego en mis leyes, para que el kit sea completo. Entonces buscamos primero el reino, y en el reino vamos a encontrar la responsabilidad con las leyes. Por eso, pues vemos nosotros que la mujer menstruosa creyó, pero tocó el borde del manto, porque creyó. ¿Qué es tocar el borde del talit? ¿Qué es tocar los sixiot? Recuerde cuando se dieron, para que cuando los veáis, te acordéis de mis mandamientos y no te prostituyas. Pues la mujer menstruosa no solamente los vio, sino que los tocó. Que toque esa unción del poder, de las leyes del Creador, para que disfrutes tu sanidad, tu libertad, tu jubileo. Entonces, entender el sistema antes de manifestar, pues es conocer a Yeshua. Bueno, si el pueblo judío ya tenía toda esta relación con Dios, los sacrificios, las fiestas, todo lo que es la instrucción, pero ¿qué había perdido? Pues el señorío. Entonces, ¿qué viene trayendo Yeshua? Yo, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad y poder. O sea, le devolvió el señorío. No porque se lo hubiera quitado, sino porque se lo habíamos entregado al otro, al adversario. Entonces, pues ese señorío nos permite tener acceso al reino de los cielos. Y es allí donde podemos entender por qué dijo arrepentidos. Por eso, pues, las creencias religiosas le convienen que siga pensando como siervo, como esclavo. Pero el Eterno no te mira como un siervo ni como un esclavo, sino como un rey. Él quiere que tú entiendas por qué si anduvieres en mis leyes, mis decretos, y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, la tierra rendirá su producto y el árbol del campo dará su fruto. Bueno, ¿qué sucede si no los guardamos? ¿Y qué sucede si de pronto en lugar de guardarlos, también aparte de eso, los negamos? Y después nos quejamos de la economía, de la salud, del sistema. ¿Cómo vamos a traer la influencia del reino de los cielos si estamos desconectados? Si no practicamos en sentirnos ricos, prósperos, sanos, aunque el ojo externo te diga lo contrario. Por eso en el desierto de Saúl le dijo, no pasarás, sino a filo de espada. Entonces, como Esaú es el hermano, ese hermano terco que dice que hay que trabajar duro, y que pobrecito el rico si le toca que pagar muchísimo impuesto, o le toca que pagar más salarios justos. Ese es Esaú, porque el Eterno a todos nos mira como reyes, solo que está condicionado a la obediencia de sus preceptos, de sus ordenanzas. Entonces, yo daré la lluvia a tu tiempo. Y entonces dice el apóstol Pablo, le escribe a los romanos, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque sí entendía de qué se trata la gracia. El gen, de ahí Hanán, no el gen de los genes, Hanán,
la sabiduría que estaba oculta, que ahora es desvelada, que ahora es revelada. Esa conexión con la fuente divina. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ¿cómo somos libres? Pues realmente venimos a ser libres cuando entendemos el misterio de la gracia, el gen, el conocimiento oculto. ¿Oculto a qué? A nuestros ojos, pero no a nuestro entendimiento. Que todo funciona por el espíritu, todo funciona por energía. O sea que antes del dinero, pues esa riqueza, ¿qué sucede si le colocamos sal? ¿Qué representa la sal? El verbo. Cuando estamos comiendo los alimentos, están insípidos sin sal, y le colocamos sal, ¿qué dice la persona? Esto quedó rico, o sea, quedó abundante, quedó provocativo, porque ese estado de riqueza es eso, que usted disfrute todo. Comer con sal es ponerle verbo a todo, ponerle la milá, dejar de comer insípido, porque pues tenemos derecho a esa riqueza, porque la Torah es la riqueza del mundo, y por eso la fe es la fidelidad al estado elegido. Si yo elijo pobreza, pues le tengo fe a la pobreza, pero si yo elijo riqueza, pues le tengo fe a la riqueza. Entonces fe es la fidelidad a ese estado elegido. Entonces lo que el Eterno nos enseña es a elegir bien, a elegir vida y no muerte, y habitar ese presente como si ya fuera verdad, y no el futuro con esfuerzo. Por eso el eco no tiene opinión propia. El eco solamente repite lo que recibe. Por eso amar a Yahweh pues requiere conocer el reino. Buscar primero el reino del Señor y su justicia. Allí se crea una atmósfera, lo que en hebreo se llama Edén, una atmósfera de riqueza. Y entonces lo demás viene añadido. Porque la ley no castiga, solo refleja. En cualquier momento cambia ese reflejo, y cuando el reflejo cambia, pues envías una imagen distinta, y a eso es lo que se le llama el poder. Es allí donde está el poder, la capacidad de cambiar lo que emana en tu corazón. Ese es el poder. Nadie más puede cambiar lo que fluye de tu corazón sino tú mismo. Entonces, si tenemos el corazón del Eterno, ¿qué enviamos? Amor, paz, alegría, gozo, felicidad, riqueza, abundancia. ¿Y qué vamos a ver en el espejo del mundo? Eso. Por eso, ahí es donde está el poder. ¿Qué estamos emanando? No es poder de gobernar el mundo exterior, es el poder de gobernar el mundo interior. Es el poder de cambiar el sentimiento de mal por un sentimiento de bien, el corazón duro por un corazón de carne, el rencor por la misericordia. Ser consciente y ordenar el ser interior que se refleja en el mundo exterior. Y entonces vuelve otra vez la cuenta de las gavillas. Vuelve otra vez ese ser interior, esa emoción se repara a través de 6 emanaciones o 6 días. Y el séptimo, pues viene a ser la vasija. Esa vasija llena de esa reparación, de la gracia y el favor, del amor del Todopoderoso, el Gesed, de evaluar si es la gracia del Todopoderoso u otra gracia. Ese es el Geburot, el juicio. Por eso se convierte en fuerza, como los hechos del libro de los hechos no se llamó hechos, sino Geburot. Y entonces el equilibrio entre la derecha y la izquierda, el equilibrio entre el amor, la misericordia y la evaluación de dónde viene ese amor y esa misericordia, nos genera un equilibrio, y entonces aparece el Tiferet, o el tercer día, o como que ese palpitar del corazón, ese rayo de luz. Es allí cuando nosotros podemos empezar la oración. Si no es desde la obediencia y no evaluamos qué tipo de obediencia, desde el amor y la misericordia, no debemos de arrancar. No salgas afuera si primero no reparas dentro. Entonces, luego que ya enciendo, pues enciendo ya vendría a ser
el típere, que representa el corazón, entonces vienen los sueños, que vendría a ser el nexo, el triunfo, porque en los sueños tú te das cuenta lo que va a suceder miras el futuro y lo traes al presente y puedes cambiar eso que está obstaculizando tu futuro y lo puedes restaurar en el presente. Te vuelves un intérprete de sueños. Y si pasamos al otro nivel del Jod, de la riqueza, pues es cuando ya practicamos la humildad y la mansedumbre. Y hallamos reposo para el alma. Ahora todo eso se conecta, se llama Yesod. Y cuando está conectado con los mundos superiores y llena el mundo inferior, entonces eso se llama cómo vives, Malkut. Solo es entender un poco el idioma hebreo, que es sustancial energético, y llevarlo al mapa y al manual. Entonces ahora sí podemos establecer esa gavilla de 7 espigas, 7 gavillas, que ya son 6 días y el séptimo día del Shabbat, que ya son 7 años y el 6 años y el séptimo el año de Shemitah, el año de la restitución de los bienes, y ahora ya no son 7 años, sino 7 veces 7 de años. Entonces viene el Yobel, viene el año agradable al Señor. Volvemos a recordar, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh para libertar a los cautivos y limpiar a los quebrantados de corazón, para quitar el manto de tristeza y poner el manto de alegría, para quitar la tristeza y ponerle la alegría y la felicidad. Y a eso se le llama el año agradable al Señor, el año del jubileo. Espero que te sientas con júbilo por la llenura del Espíritu y podamos ministrar, abrirle la mente, el corazón, el alma y aún el espíritu a la luz resplandeciente, incontaminable, brillante, esa luz que como el sol ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, ilumina todas las células de nuestro cuerpo. Ahora sentimos esa iluminación, sentimos que todas las células y los órganos están iluminados, se disuelve toda oscuridad en cualquier órgano, cualquier dolor, cualquier aflicción. Le enviamos el brillo de la luz por los méritos de Yeshua. Entonces quedamos como en el monte de la transfiguración. Y ahora ya esa naturaleza animal no nos influencia, porque el sol no te castiga de día ni la luna de noche. Ahora le podemos hablar al afectado por la luna, al espíritu lunático. Hoy se corta de mi vida, de mi familia, de mi casa, de mis amistades, toda fuerza que operaba con poder, con esos deseos de buscar más el exterior que el interior. Hoy la quitamos, la desarraigamos de nuestras vidas y empezamos a sentir el aire que entra como lenguas de fuego, purificando, quitando toda memoria del pasado, de pobreza, de trauma, de escasez. Reposamos en el Señor Yeshua. Entramos en ese Shabbat, entramos en ese Shemitah, entramos en ese Yobel, en ese jubileo, en el año agradable al Señor. Porque estamos estableciendo que hoy esa palabra se cumple también en mí, por los méritos de Yeshua. Avivamos el fuego del Espíritu de poder y recibirás poder. Hoy estamos usando el poder para cambiar nuestros sentimientos, pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones en el ser interior. Ese poder del poder. Ese poder que establece un poder por encima del poder político, del poder religioso, del poder económico, del poder científico de este mundo. Hoy cabalgamos en ese caballo blanco, porque estábamos cabalgando sobre el asno, ahora es el caballo blanco. Ese que monte ese caballo blanco, ese hayot, esos transportes divinos, eres tú y soy yo, porque llevamos los méritos de Yeshua. Entonces nos podemos comer el mundo, como Caleb y Josué, nos los comemos como papillas, ese problema, esa dificultad. Ya no la miramos con angustia, ni con zozobra, ni con ansiedad, lo miramos como si estuviera bajo el estado de nuestros pies, porque un pueblo asentado en tinieblas ha venido a tener gran luz. Y es por eso que aplicamos ese poder del reino. Esperemos que
ese efecto de la palabra poderosa se manifieste gloriosamente en tus vidas, en tu vida, en mi vida, en tu familia, en tu casa, en tu entorno. De eso se trata la escuela de guerra espiritual. Que tengas buena noche, Laila Tot, y nos vemos luego, Leitladot.